Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora ella de Catholic.net. Te felicito por animarte a estudiar este curso acerca del Concilio Vaticano II y hacer caso a lo que el Papa Benedicto XVI nos ha pedido para este Año de la Fe, en que celebramos 50 años de la apertura de este concilio tan trascendental para la Iglesia Católica en nuestros tiempos. En esta tercera lección vamos a explicar los puntos principales de las constituciones Lumen Gentium y Dei Verbum. Es sumamente importante dejarte claro que para que puedas tú sacar el máximo provecho a este curso, debes tú leer los documentos completos del Vaticano II después de escuchar cada una de estas lecciones. Además, claro, de las lecturas sugeridas para cada una de las lecciones. Toda esta información, por supuesto, la encuentras disponible en Catholic.net en la página del curso. Pues bien, sin más preámbulo, comencemos por estudiar la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, que de hecho es el documento más importante del Concilio Vaticano II. Es su columna vertebral. Y es muy importante dejar claro que este documento es una constitución, lo cual tiene para la Iglesia Católica la misma importancia que una constitución política para una nación determinada. Quisiera que comenzáramos por comprender el título de esta Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Como explicaba en la lección anterior, los títulos de los documentos del Vaticano II siguen la antiquísima tradición del pueblo de Dios de nombrar un documento según las primerísimas palabras de su texto. De esta manera, esta Constitución Dogmática tiene este título porque en su versión original en latín comienza diciendo lo siguiente: Lumen Gentium cum sit Christus ex sacrosancta synodus in Spiritus Sancto congregata omnes homines claritate eius super faciem ecclesiae resplendente illuminare vehementer ex optat omni creature evangelium annunciando. Aprovecho para recordarte que también en Catholic.net tenemos un curso disponible para aprender el latín de la Iglesia Católica. Puedes buscarlo en la sección de cursos en línea de Catholic.net. Esta expresión Lumen Gentium significa luz de las naciones. En su versión en español, la primera frase de esta constitución dogmática es, pues, Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu Santo desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura. Esta constitución Lumen Gentium expone la comprensión fundamental que la Iglesia tiene de sí misma, de su naturaleza y de su misión ante sus propios miembros y ante el mundo. Su finalidad es, por tanto, exponernos el marco general bajo el cual podemos comprender todas las realidades eclesiológicas fundamentales de la Iglesia. Y es por ello por lo que es considerada la espina dorsal del Vaticano II. Esta constitución está dividida en 8 capítulos. En los 2 primeros se abarca el misterio de la Iglesia y su realización histórica. Nuestro Señor Jesucristo, quien por voluntad del Padre se hace hombre y con su muerte y resurrección realiza la redención y funda la Iglesia, que es en él mismo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios. Los capítulos 3 y 4 exponen la constitución de la Iglesia y su estructura tal como fue deseada por Cristo, y se propone nuevamente de una manera dogmática, por lo cual debemos aceptarlas, el primado del Papa como sucesor del apóstol Pedro, su magisterio infalible y la doctrina de la sucesión apostólica. Estos 3 dogmas de la Iglesia Católica. Estamos en una constitución dogmática. Es importante este dogma de la sucesión apostólica, porque esta sucesión apostólica enseña que los obispos, por institución divina, son los sucesores de los apóstoles
y en ellos perdura el oficio de apacentar la iglesia que Cristo les encomendó a sus primeros 12. Define también que este colegio apostólico no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el Papa. De esta manera, la iglesia está organizada en una jerarquía tripartita: obispos, presbíteros y diáconos. Por tanto, así como estos ministerios son imperecederos, también lo es la iglesia que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Los capítulos 5 y 6 de esta Constitución exponen la vocación de la Iglesia de transmitir la santidad de Dios manifestada por Jesucristo y comunicada por el Espíritu Santo, de manera que se recuerda y reafirma que todos los creyentes, independientemente de su estado o de su condición, están llamados a la santidad. Esto es muy importante. El Concilio Vaticano II nos deja claro que todos, incluyéndonos a ti y a mí, estamos llamados a la santidad. La santidad no es cuestión únicamente reservada para los sacerdotes o para las religiosas. La santidad es el llamado. No solo es posible, sino que es el llamado que Dios nos hace a todos sus hijos. Los capítulos 7 y 8 de la Constitución exponen lo que es la Iglesia en su totalidad e individualidad, sus santos, así como el papel de la Virgen María. En esta sección se profundiza en el dogma de la comunión de los santos y los estados de la Iglesia. Aquellos que vivimos en la tierra formamos parte de la Iglesia militante o peregrina. Los que ya están en el cielo y gozan de la visión beatífica pertenecen a la Iglesia triunfante. Y finalmente los que han muerto y se preparan para entrar en el cielo purificándose en el purgatorio pertenecen a la Iglesia purgante. Te lo repito con mucho gusto, la Iglesia tiene estas tres divisiones: Iglesia militante, los que estamos en la tierra; Iglesia purgante, los que están en el purgatorio; Iglesia triunfante, los que ya están en el cielo. Así de simple. Es muy importante para comprender el dogma de la comunión de los santos entender también que la unión entre los fieles, independientemente de su estado, de ninguna manera se interrumpe, sino que más bien se robustece con la comunicación de bienes espirituales. A esto se suma que aquellos que ya pertenecen a la Iglesia triunfante les veneramos por su gran ejemplo, pero más aún con el fin de que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu Santo se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna. Con respecto a la Santísima Virgen María, la Constitución Lumen Gentium nos recuerda que recibe justamente el culto de veneración especial, es decir, lo que llamamos hiperdulía. Nos recuerda también que es María verdaderamente Madre de Dios, la Theotokos. Nos recuerda que es siempre virgen e hipárcenos. Siempre virgen en todo sentido, mental, corporal y espiritual. Y nos recuerda también que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Como ves, esta Constitución es dogmática porque nos presenta todos estos dogmas que la Iglesia Católica cree. Y como te decía al principio, resulta importante que leas esta Constitución por ti mismo, que la leas por completo, que te familiarices con su texto y si tienes alguna pregunta nos la hagas llegar a través de la página del curso Conocer el Vaticano II. Pasemos con esto a la segunda Constitución que estudiaremos el día de hoy, la Constitución dogmática también Dei Verbum, sobre la divina revelación. Comencemos también por el título. Dei Verbum significa la palabra de Dios. Su primera frase en su texto original en latín dice Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans, que en español está traducido como el Santo Concilio escuchando religiosamente la palabra de Dios, Dei Verbum, y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Siendo una constitución, este es otro de los documentos fundamentales del Concilio Vaticano II. Su valor doctrinal fue objeto de una notificación emitida el 15 de noviembre de 1965, que reitera una notificación emitida el 6 de marzo de 1964, en las que se afirma que aunque la doctrina que expone dicha constitución en su conjunto no incluya ninguna definición dogmática, el sentido de esta constitución es irrevocable, ya que se trata de una proposición hecha con autoridad
que obliga en conciencia. Se trata de una constitución, y además de una constitución dogmática. La doctrina de la Dei Verbum se encuentra en perfecta continuidad con los concilios anteriores, tanto con el decreto de Canonicis Scripturis del Concilio de Trento, como con la constitución dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I. La constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación está dividida en 6 capítulos. En el capítulo primero se aborda la naturaleza misma de la revelación, la cual es descrita como una autorrevelación de Dios. Dios mismo se nos comunica, Dios mismo se nos revela. Una autorrevelación de Dios de la cual Cristo es su mediador y su plenitud. Es decir, una vez que Cristo se encarna en la tierra, no hay más que decir para Dios acerca de lo que nosotros debemos saber de Él, aquí en la tierra. Cristo mismo decía, a fin de cuentas, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Debido a que el Antiguo Testamento fue una preparación para el Evangelio y en la persona de Jesús se manifestó de forma decisiva, no hay que esperar ya ninguna revelación pública adicional antes de la segunda venida del Señor, antes de la parusía. En el capítulo 2 de la Constitución se aborda la transmisión de la revelación y el tema de la suficiencia material de las Escrituras, concluyendo que la Escritura y la tradición brotan de un mismo manantial, que están unidas en una misma corriente y tienden a un mismo fin, y que la Iglesia no saca únicamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Fíjate qué importante. La fe de la Iglesia Católica no tiene como fuente exclusiva la Sagrada Escritura, sino que también tiene como fuente igualmente importante, fíjate, igualmente importante que la Escritura, la tradición. Hay cosas que la Iglesia Católica ha venido creyendo por tradición. Hay cosas que el pueblo de Dios ha venido creyendo por tradición, que se han venido compartiendo de manera específica a través de generaciones. La tradición juega un papel tan importante en la Iglesia Católica como lo juega la Biblia. Y además esta constitución deja clara su relación con el magisterio. El magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio de la palabra de Dios para interpretarla de una manera auténtica. El capítulo 3 de la Dei Verbum aborda el tema de la inspiración y de la interpretación de las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios y libres de error por lo mismo en lo referente a la salvación de los hombres. Este capítulo 3 nos recuerda también la importancia de los géneros literarios para comprender los textos bíblicos, de manera que hay que leer e interpretar la Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita y comprender los textos en su contexto en el recurso de la tradición viva de la Iglesia. Y es que los libros de la Santa Biblia fueron escritos en diferentes géneros literarios. Por ejemplo, encontramos libros históricos, encontramos libros proféticos, libros poéticos y muchos otros más. Y para poder interpretar con corrección un texto bíblico, es importante primero que nada comprender a qué género literario pertenece, por supuesto. En el capítulo 4 de la Dei Verbum se nos explica que, aunque los libros de la Sagrada Escritura contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, demuestran sin embargo la verdadera pedagogía divina, las verdaderas enseñanzas de Dios. Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros que expresan el sentimiento vivo de Dios. El capítulo 5 es de particular importancia porque se reafirma la historicidad de los evangelios, de manera que la tarea de los autores sagrados es descrita como verdaderamente redaccional, al seleccionar, sintetizar y transmitir fielmente los hechos y las enseñanzas de Jesús. Sumamente importante en esta constitución dogmática dejar claro que los evangelios y sus textos nos hablan de una realidad histórica y no de simples metáforas compiladas por algún grupo de discípulos de los apóstoles, por ejemplo. Finalmente, el capítulo 6 de la Dei Verbum aborda el tema de la supremacía de la Escritura en la vida de la Iglesia, por lo que recomienda a los fieles su lectura asidua. Una constitución muy importante, la Dei Verbum, que todas las personas, sobre todo aquellas involucradas con cualquier trabajo apostólico que tenga que ver con el estudio de la Santa Biblia, deben conocer. Esta es la gran ocasión de hacerlo, así que por favor,
lee también el texto completo de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Puedes encontrar su texto en la página de nuestra lección en catholic.net. Y con esto terminamos la lección de esta semana. Nos falta mucho por aprender, así que recuerda que la próxima semana tenemos una cita tú y yo aquí en catholic.net para juntos conocer el Concilio Vaticano II. Hasta entonces.